Mario Valdés, analista internacional, abogado, especialista en derecho penal. Hay que conversar de estas cosas. Esta ley de amnistía en el Líbano es importante porque una fórmula del derecho penal internacional es esa justicia universal que busque realmente la justicia. Y las leyes de amnistía van por ese camino. La de Venezuela y de otros gobiernos que han sido autoritarios buscan la libertad de estos presos muchas veces por razones políticas y no por delitos comunes. Sí, nosotros celebramos la ley de amnistía que se aplica y que se va a aplicar en el Líbano, porque eso es el mejor reconocimiento a los inicios de la paz, sobre todo en regiones que han estado en conflictos bélicos durante mucho tiempo, donde han habido demasiadas persecuciones, desapariciones, presos, muchas veces por razones políticas y otras sencillamente por cualquier otra cosa, pero el hecho de la aplicación de una amnistía significa el reconocimiento al vencido, donde ya no habrán ni vencidos ni vencedores, sino que se irá en la búsqueda de una pacificación, en la búsqueda de un mejor entendimiento entre sus nacionales. En esto también es importante, y usted ha sido uno de los teóricos de la justicia universal, que no prive el criterio de la soberanía para juzgar a detenidos políticos, sino que haya principios de justicia universal y tribunales internacionales que los puedan juzgar también. Claro, porque es que la justicia universal es el desarrollo, es la progresión de la justicia misma, para que no queden impunes los crímenes y los delitos que se cometan, que no son sancionados muchas veces por cualquier circunstancia por el país donde estos se cometen. Sin embargo, pues los países tienen el derecho de aplicar la justicia internacional para perseguir a los transgresores de ello. Y nosotros somos partidarios de eso, y más allá del Estatuto de Roma y más allá de la Corte Penal Internacional, la aplicación de la justicia internacional debe aplicarse y debe sancionarse y debe promulgarse en cualquiera de los países, porque no se trata solo que se cometa el crimen o el delito que se persiga en ese país, sino que forme parte o no de un tribunal internacional, sino que sea también cometido por cualquier nacional en uno de esos, en cualquier estado. Recientemente en La Haya hubo una petición de muchos magistrados y jueces y abogados y estudiantes inclusive de que Venezuela reconsidere la retirada de la Corte Penal Internacional porque aunque tenga defectos es lo único que se ha ganado en 50 años para esos delitos contra la humanidad, crímenes graves. Qué interesante sería más que fortalecerla y estimularla y no dejarla de lado. Yo soy partidario, yo creo que Venezuela no debería salir de la Corte Penal Internacional, indistintamente de todos los problemas que hayan sucedido, las investigaciones que siguen allí por el solo hecho de anunciar el retiro, del anuncio del retiro de la firma, no va por eso a desaparecer las investigaciones que allí están, que tienen tantos años, y que esas seguirán su curso indistintamente de que Venezuela forma parte o no. Nosotros ahí vemos con alguna preocupación realmente, algunos retardos, algunas situaciones, pero es que la justicia internacional es lenta. Por eso nosotros sostenemos la creación del Tribunal Penal Internacional de las Américas, de habla hispana, precisamente para evitar ese tipo de inconvenientes y que sean nuestros propios países quienes juzguen los crímenes que se cometan por los gobernantes o por cualquier transgresor de la justicia. Recientemente conversábamos en Madrid con la Asociación de Juristas Iberoamericanos, que tú conoces muy bien, y una de las normas es esa, aprovechar la integración latinoamericana para crear instancias supranacionales como la Unión Europea, que tiene sus tribunales europeos sobre los tribunales nacionales. Esa tesis tuya de la Corte Penal Interamericana inclusive, o americana o sudamericana, sería junto a la Corte Penal Internacional de complementariedad y no de contradicción. Sí, es que necesariamente la complementariedad es necesaria, es indispensable, porque ningún órgano nacional o supranacional está en condiciones de hacer cumplir las cosas y que se pueda hacer un proceso de investigación para poder determinar si se cometieron o no los crímenes. Ahora en el mes de noviembre tengo previsto exactamente una reunión te digo, con la Asociación de Juristas Internacionales en Madrid, precisamente para avanzar sobre estas cosas, porque cuando la Corte Penal Internacional está recibiendo los golpes que recibe a través de Israel, a través de los Estados Unidos, hoy Venezuela se suma a ello, pero ahí hay que también tomar en cuenta dos elementos. El primero de ellos es que los Estados Unidos, Israel, China, Rusia y la India no forman parte del Estatuto de Roma. Algunos de ellos... No dan un buen ejemplo. No, además, ellos firmaron el tratado, pero no lo ratificaron.
Entonces, en el caso de los países europeos que forman parte del Estatuto de Roma y en consecuencia del Tribunal Penal Internacional, bueno, los que cometan los crímenes son juzgados por esta Corte Internacional, pero también son juzgados por el Alto Tribunal Europeo, que es lo que en lo personal usted y yo y algunos otros venezolanos hemos estado impulsando esta idea que todos los días se va materializando y todos los debería coger forma. La gente se desespera, pero bueno, esto es un tema como casi todos los temas trascendentes que necesitan su tiempo, que necesitan su maceración, que necesitan que sea digerido por los órganos y por los que toman las decisiones. Por eso siempre hablamos de la voluntad política para poder hacer las cosas. De hecho, a nivel de Europa, fue producto de la integración desde 1951 con el Tratado de París y después con el Estatuto de Roma de 1957, pero fue en 1988 cuando se creó la Corte Penal Internacional en Italia precisamente. Pero dentro de la comunidad que ya existía. En América Latina existe el Mercosur, la Comunidad Andina, el CARICOM. Ojalá y Venezuela se integraran nuevamente a esas organizaciones que nos sacó el gobierno anterior de todas ellas. Es un grave error haber salido de esos organismos multilaterales, porque salirse de ellos significa aislarse, cuando se trata precisamente de ver cómo se integra, de cómo se comparten experiencias, de cómo se contribuye a que las cosas puedan mejorar en toda América Latina. Y yo creo que las cosas que están pasando efectivamente tienden nuevamente a una regularización. Por eso es que muchas veces ver hacia atrás es bueno en algún sentido, para que las cosas no se repitan, pero hay que siempre estar en positivo, buscando el progreso, yendo hacia el futuro y reintegrándose, no es integrándose, sino reintegrándose nuevamente en los espacios internacionales donde teníamos escenarios. ¿Tú no crees que utilizando la metáfora del día, como fue el eclipse, tan visto, sobre todo en España, donde tienes familia tú, con esa situación momentánea de la oscuridad total, pero después la brillantez del sol, que ese socialismo del siglo XXI nos hizo mucho daño en América Latina y sobre todo en Venezuela? En el caso de Venezuela nos sacó el presidente Chávez de Mercosur, de la Comunidad Andina, pero fue como una luna que pasa rápido porque viene otra vez el esplendor y el sol sigue brillando. Pero siempre es así, eso es cíclico. Hoy estamos viendo en América Latina los cambios que se están produciendo. En todos lados. Entonces, en este momento, por ejemplo, hay aproximadamente 11, 13 países que formaban parte de una política y, digamos, de una ideología que ha sido desplazada, producto de la conducta asumida por esos gobernantes. La sombra ha dado otra vez del sol. Entonces, el sol, pero ahora el sol pareciera que pega en la espalda de los otros. Claro. Ese es el gran problema. Lo importante es que cada mañana amanezca y oscurezca y estemos bien. Y creo que la democracia eso siempre va a resplandecer y que desde la época antigua, en la Odisea, ya se relatan los primeros eclipses de sol y los terremotos que siempre existieron, pero después de los terremotos viene la reconstrucción y después del eclipse viene la luz. Bueno, fíjese, aquí no pasó recientemente, hace 2 meses apenas, el doble sismo horrible que sacudió Venezuela y fundamentalmente un país, un estado tan golpeado como es el de Vargas y La Guaira. Pero hace 2 días pasó en Colombia. Hay que rehacer la vida. Y la vida sigue. Y todos los días le damos gracias a Dios por ver un nuevo amanecer. Ayer yo entrevistaba a una periodista rusa y me decía, es que también nosotros, con la Segunda Guerra Mundial, quedamos tan golpeados, soviéticos y americanos y estadounidenses, y sobre todo europeos. Berlín estaba en la ceniza y levantaron, como Japón, otras culturas, otras economías, otros países. Es que sí, yo siempre digo que la mejor demostración de ellos es Alemania. Es Berlín, como lo ha dicho usted. Sí. Berlín estaba en la ruina. Sí, sí. Y en los años 70, cuando nosotros, finales de los años 70, que íbamos a conocer esas ciudades, veíamos que estaban prácticamente en el suelo. Y que la conocimos con el eclipse y ahora la conocemos, con el resplandor del sol. La Alemania comunista desapareció y ahora es una Alemania federal muy fuerte económicamente, ¿no? Claro. Y democráticamente. Y así es. Bueno, mire, cayó el muro de Berlín y todos esos países hoy están resplandecientes. Todos esos países hoy, es más, muchos de ellos tienen de emblema el sol, porque eso significa que salieron de la oscuridad. Y eso significa entonces que es que estamos en positivo. Seguimos entonces con nuestro amigo de siempre en la parte internacional, con Mario Valdés. Ya regresamos.